Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. Lo que al principio parecía un problema doméstico común, pronto se convirtió en una pesadilla, revelando una verdad aterradora que horrorizó a todos hasta lo más profundo. Este incidente aparentemente mundano se transformó en la puerta de entrada a un escalofriante caso de violencia contra las mujeres, con revelaciones posteriores que arrojaron una sombría luz sobre un depredador que había eludido la captura durante años. Aunque el hombre detenido fue ampliamente considerado como un delincuente en serie que atacaba a mujeres jóvenes, las autoridades enfrentaron enormes desafíos para demostrar su implicación en múltiples casos, a pesar de las pruebas abrumadoras en 2 incidentes confirmados. La cadena de acontecimientos comenzó el 11 de septiembre de 2017, cuando un pescador local en Oshawa hizo un descubrimiento espantoso mientras navegaba por las aguas del City Harbor. Flotando entre los escombros en el agua turbia, se encontraba un torso humano desfigurado y en descomposición. El pescador alertó rápidamente a las autoridades, y los restos fueron recuperados con prontitud por las fuerzas del orden y llevados para su examen forense. Sin embargo, los investigadores se enfrentaron de inmediato a grandes desafíos. El torso no tenía cabeza ni extremidades, y estaba destripado, dejando a los expertos forenses con muy poco con lo que trabajar en términos de identificación. Aunque un fragmento de un tatuaje era vagamente visible en el área del cuello, sus detalles estaban demasiado deteriorados como para proporcionar pistas concretas. Los esfuerzos por identificar los restos mediante huellas dactilares, registros dentales y otras características distintivas resultaron inútiles. La única esperanza residía en el análisis de ADN, pero las búsquedas iniciales no arrojaron coincidencias en las bases de datos existentes. Mientras tanto, el descubrimiento sacudió a la comunidad, y las fuerzas del orden comenzaron a cruzar los restos con los informes de personas desaparecidas. No fue hasta casi 2 meses después, en noviembre de 2017, que las autoridades identificaron el torso como perteneciente a Rory Hatche, una estudiante de secundaria de 18 años que había desaparecido a mediados de agosto de ese año. Trágicamente, se reveló que Rory estaba embarazada en el momento de su desaparición, un detalle desgarrador que conmocionó a su comunidad. Esta revelación no solo profundizó el horror del caso, sino que también planteó preguntas urgentes y angustiosas sobre lo que había ocurrido en las semanas previas a su muerte. ¿Quién podría haber sabido de su embarazo y podría haber jugado un papel en su trágico final? Las implicaciones eran escalofriantes, sugiriendo que su hijo por nacer podría haber sido un motivo o un factor en la sombría serie de acontecimientos que siguieron. Exámenes forenses adicionales pintaron una imagen aún más lúgubre de los últimos momentos de Rory. Su cuerpo mostraba señales inconfundibles de lesiones extensas infligidas mientras aún estaba viva, lo que indicaba que había sufrido tortura prolongada e inimaginable. Los hallazgos sugerían que su muerte no había sido rápida ni misericordiosa, sino un acto deliberado y sostenido de brutalidad. Los expertos, a pesar de sus meticulosos esfuerzos, no pudieron determinar con precisión la causa exacta ni el momento de su muerte. Este descubrimiento horrorizó tanto a los investigadores como al público, intensificando los llamados por justicia y respuestas. Sin embargo, a pesar de las extensas búsquedas realizadas en City Harbor y en las orillas circundantes del lago Ontario, no se recuperaron otras partes del cuerpo, dejando a los investigadores con un rompecabezas incompleto y profundamente perturbador. Circularon rumores y persistieron las sospechas, arrojando una sombra oscura sobre un caso que ya había sumido a toda una comunidad en el duelo. Pasaron meses con pocos avances, hasta que surgió un giro inesperado a finales de diciembre de 2017. Una familia, los Wood, se mudó a una casa en el número 19 de Macmillan Drive en Oshawa, solo para ser recibidos por un olor fétido, abrumador y persistente. Su vecino del piso inferior, Adam Strong, de 45 años, que vivía solo en la otra mitad del dúplex, descartó el olor como un problema menor de fontanería y les aseguró que se resolvería pronto. Aunque Strong era externamente educado y amable, algo en él resultaba inquietante para los Wood.
Cuando la esposa de David Wood intentó hacer un gesto amable llevándole galletas caseras a Strong, él se negó a dejarla entrar en su apartamento. En su lugar, la recibió en la puerta, bloqueando su vista del interior. A pesar de su comportamiento cortés, su negativa despertó sospechas. Ella logró vislumbrar el interior, notando su estado caótico y la intensidad del hedor. Strong explicó que estaba en medio de renovaciones y que su espacio no era presentable. A pesar de estas garantías, su comportamiento y el olor cada vez más insoportable no hicieron nada para calmar las preocupaciones de los Wood. Para el 29 de diciembre, el hedor se había vuelto insoportable, lo que llevó a los Wood a llamar a un fontanero para abordar el supuesto problema de fontanería. Lo que comenzó como una llamada de reparación estándar pronto tomó un giro impactante. Sean Fenn, un fontanero experimentado, llegó al apartamento de la familia Wood acompañado por su compañero para resolver lo que al principio se suponía que era un problema de fontanería de rutina. La familia se había quejado de un hedor insoportable que impregnaba su apartamento, y aunque Sean no era ajeno a los olores desagradables en su trabajo, el olor en este caso era excepcionalmente abrumador. Tras una rápida evaluación, Sean y su compañero determinaron que la fuente del bloqueo probablemente se encontraba un piso más abajo, en el apartamento de Adam Strong. A regañadientes, Strong les permitió el acceso, pidiendo disculpas por el desorden y el olor en su hogar. Una vez dentro del apartamento de Strong, el olor empeoró exponencialmente. El espacio vital estaba completamente en ruinas, apestando a descomposición y lleno de basura esparcida. La condición del apartamento pintaba además un cuadro macabro de la vida de Strong. El lugar estaba en una absoluta inmundicia. La cocina estaba desordenada con platos sucios, comida podrida y basura por todas partes. Cajas de pizza vacías yacían entre pilas de revistas para adultos que contenían contenido explícito de sadomasoquismo. La policía también descubrió una colección de objetos de BDSM, incluidos mordazas, látigos, esposas y dispositivos elaborados para la inmovilización y suspensión. A medida que los fontaneros localizaban el bloqueo y comenzaban a limpiar las tuberías, el ambiente se volvía casi insoportable. Sean, a pesar de sus años de experiencia, admitió posteriormente que nunca había encontrado algo tan repugnante. Sin embargo, la situación superó cualquiera de sus peores expectativas cuando descubrieron la fuente del bloqueo. Mientras los fontaneros trabajaban, Strong rondaba cerca, mostrando un comportamiento extraño y cada vez más nervioso. Bombardeaba a los trabajadores con preguntas sobre su proceso, cuánto tiempo tomaría y qué esperaban encontrar. Strong justificó su curiosidad persistente alegando que nunca había visto un trabajo de fontanería en acción. Sin embargo, su constante presencia y evidente agitación solo aumentaban la incomodidad de los trabajadores. A medida que Sean y su compañero despejaban las tuberías, quedaron horrorizados al extraer más de 10 kilogramos de carne, enredada con largos mechones de cabello y fragmentos óseos. Entre los horribles desechos, Sean divisó dedos humanos desfigurados y en descomposición. La enorme crudeza del hallazgo dejó congelados a los fontaneros en estado de shock. Strong, manteniendo su inquietante compostura, fingió sorpresa y exclamó que nunca había visto algo tan repugnante. Luego, con lo que Sean describió como una calma perturbadora, preguntó a los fontaneros si tenían idea de cómo tales materiales podrían haber terminado en las tuberías. Sean, suprimiendo su creciente pánico, decidió informar del hallazgo a la policía de inmediato. Llamó discretamente a las autoridades, les informó sobre los presuntos restos humanos y se aseguró de que Strong no interfiriera con las pruebas. La policía llegó con prontitud y al inspeccionar el material recuperado, confirmó las sombrías sospechas de Sean. Era, en efecto, carne humana. Cuando los oficiales dirigieron su atención a Strong, se prepararon para una posible negación o una explicación inverosímil. En su lugar, Strong simplemente inclinó la cabeza y admitió que los restos en la tubería eran del cuerpo de una mujer. Luego ofreció información escalofriantemente específica. Otras partes del cuerpo, incluida la cabeza, estaban almacenadas en su congelador. Al abrir el congelador,
los agentes encontraron una cabeza decapitada envuelta en plástico junto con fragmentos de extremidades, partes del cuerpo que, evidentemente, Strong no había podido desechar por el inodoro. Después de su arresto, Adam Strong fue llevado a interrogatorio y los investigadores comenzaron a reconstruir su vida. Sorprendentemente, Strong no tenía antecedentes penales y nunca había llamado la atención de las autoridades. Su vida parecía ordinaria en la superficie. Vivía en el dúplex del número 19 de Macmillan Drive desde el año 2007, y ninguno de sus vecinos anteriores había reportado comportamientos preocupantes. Nacido en 1972 en Cornwall, Ontario, Strong creció en un pequeño pueblo del condado de Stormont. Poco se sabe sobre su familia o su infancia, pero al momento de su arresto, Strong era un hombre soltero sin hijos. Había trabajado en empleos sin distinción, como operador de gasolinera y ocasionalmente como guardia de seguridad en sets de cine. Aquellos que lo conocían lo describían como excéntrico y socialmente torpe, con una tendencia a verse a sí mismo como intelectualmente superior. A menudo entablaba discusiones para demostrar su punto de vista, pero no se le consideraba abiertamente agresivo. Una revisión de su actividad en redes sociales reveló un lado más siniestro de su personalidad. Expresaba abiertamente su interés en prácticas BDSM y con frecuencia publicaba contenido relacionado con ese estilo de vida, incluidas fotos y videos provocativos. Su franqueza al compartir sus inclinaciones sugería un nivel de comodidad con sus tendencias más oscuras, lo cual planteaba preguntas sobre hasta qué punto estos intereses podrían haber influido en sus acciones. A medida que los investigadores profundizaban en el pasado de Strong, descubrieron un patrón inquietante de comportamiento. A pesar de su apariencia inofensiva, Strong albergaba tendencias violentas que finalmente culminaron en actos inimaginables de brutalidad. El caso en su contra dibujaba el retrato de un hombre que había logrado pasar desapercibido durante años mientras alimentaba una inclinación sádica por el control y la violencia. Adam Strong, un hombre con un oscuro historial y tendencias perversas, nunca fue conocido por tener una pareja estable. Sin embargo, varias de sus relaciones anteriores terminaron con acusaciones perturbadoras. Estas mujeres lo describieron como un sádico que les infligía torturas íntimas, dejándolas profundamente traumatizadas y llevándolas finalmente a separarse de él. Strong tenía otro hábito peculiar y revelador. Escribía reseñas y comentarios sobre películas y revistas para adultos. Su consumo obsesivo de dicho material parecía dominar su tiempo libre, pintando la imagen de un hombre consumido por fantasías desviadas. Aparentemente, Strong se mostraba tranquilo y sereno, sin revelar el horror que escondía tras su fachada. La modesta casa en el número 19 de Macmillan Drive se convirtió en el epicentro de una escalofriante investigación y llegó a ser conocida como la Casa del Horror. La vivienda de Strong fue acordonada como escena del crimen tras un macabro hallazgo. Una inspección inicial por parte de la policía indicó que el horror dentro era mucho mayor que la cabeza encontrada en su refrigerador. Una evidencia espeluznante que marcó el tono de toda la investigación. Las primeras especulaciones de las autoridades vinculaban los restos con Rory Hatche, cuyo torso había sido recuperado de un cuerpo de agua meses antes. El análisis de ADN y un tatuaje en la cabeza cercenada confirmaron sus peores temores. La casa en sí era testimonio de una brutalidad inimaginable. Ropa ensangrentada y zapatos pertenecientes a una joven estaban ocultos entre montones de basura. Manchas de sangre salpicaban la cama, las paredes, los muebles y el techo, pintando un atroz escenario de violencia. La cocina de Strong estaba equipada con una mesa de disección, probablemente utilizada para desmembrar y mutilar el cuerpo. Sangre, partículas de piel, cabellos y fragmentos de hueso cubrían el área, creando un espectáculo nauseabundo para quienes debían inspeccionarla. El baño estaba en un estado deplorable, con sangre y suciedad por todas partes. Un inodoro desmontado yacía en una esquina, evidencia del desesperado y fallido intento de Strong por deshacerse del cuerpo a través del sistema de alcantarillado. Además de los restos humanos, los investigadores descubrieron un aterrador arsenal de armas blancas en la casa,
muchas de las cuales estaban manchadas de sangre. Restos de semen en fragmentos corporales recuperados del refrigerador vinculaban aún más a Strong con las atrocidades. Sus calculados esfuerzos por limpiar y ocultar sus crímenes resultaron finalmente inútiles a medida que la evidencia forense se acumulaba en su contra. Pero ¿quién era Rory Hatche, la víctima cuya vida fue arrebatada tan cruelmente? Nacida el 9 de julio de 1999 en Oshawa, Rory era la única hija de Shannon Deon. Su padre había abandonado a la familia antes de su nacimiento, dejándola al cuidado de su madre y su abuela. A pesar de la ausencia de su padre, los primeros años de Rory estuvieron marcados por el amor y el cuidado. Su familia, aunque poco convencional, la apoyó en todos los sentidos posibles. Su abuelo materno, ex líder del notorio club de motociclistas Satan's Choice y talentoso boxeador, tenía vínculos con el mundo criminal, mientras que su tío era miembro de los Hells Angels. A pesar de estas asociaciones, la infancia de Rory fue descrita como pacífica. Era una niña brillante y talentosa que se destacaba en la escuela y en la danza, obteniendo premios en competencias. A los 13 años, fue reconocida como la mejor cadete del año en su unidad militar local. Fuera del ámbito académico, Rory participaba activamente en actividades extracurriculares. Desempeñaba un papel protagónico en el club de arte de la escuela, donde su creatividad y pasión por el diseño inspiraban a otros. También era voluntaria en programas comunitarios locales, dedicando su tiempo y energía a causas en las que creía, como ayudar a ancianos y colaborar en recolectas de alimentos. Su disposición a retribuir a su comunidad reflejaba su espíritu generoso y afectuoso. El círculo de amistades de Rory era amplio y diverso, testimonio de su naturaleza abierta y su capacidad para hacer sentir valorado a quien la rodeara. Aquellos más cercanos a ella hablaban a menudo de su risa contagiosa, su amor por la aventura y su habilidad para encontrar alegría en los momentos más simples. Sin embargo, su vida tomó un giro trágico a los 15 años. Introducida a las drogas por una amiga, Rory se volvió adicta rápidamente. Su dependencia la llevó a abandonar la escuela y a relacionarse con personas de dudosa reputación. Su familia luchó incansablemente para ayudarla mediante clínicas de rehabilitación, pero ella recaía una y otra vez. Para cuando cumplió 17 años, Rory había huido de casa y trabajaba en el comercio sexual para financiar su adicción. Su madre, Shannon, se negó a rendirse y buscó ayuda en un servicio especializado para adolescentes con problemas de dependencia. Esta intervención condujo a un tratamiento obligatorio, que eventualmente ayudó a Rory a recuperar cierta estabilidad. Rory Hatche había comenzado a reconstruir su vida, trabajando como vendedora en una tienda local mientras estudiaba a distancia para obtener su diploma de secundaria. Su objetivo era aprobar los exámenes y eventualmente ingresar a la universidad, fijando la vista en un futuro más prometedor. Su determinación se veía reforzada por la estabilidad de una relación seria con un joven llamado Anthony. Para la primavera de 2017, la joven pareja decidió mudarse junta, marcando un nuevo capítulo lleno de esperanza en la vida de Rory. En junio de ese año, Rory compartió una emocionante noticia con su madre, Shannon. Estaba embarazada y había decidido tener al bebé. Aunque solo tenía 17 años en ese momento, Rory era casi una adulta y expresó confianza en su capacidad para asumir las responsabilidades de la maternidad. Shannon apoyó plenamente la decisión de su hija, creyendo en su madurez y en su habilidad para afrontar este cambio de vida. Lo que Shannon no sabía era que las luchas de Rory con la dependencia de sustancias habían resurgido. Durante un breve periodo, parecía que estaba en camino hacia la recuperación, pero los horrores de la adicción y sus efectos colaterales la habían dejado vulnerable. A mediados de 2017, su recaída comenzó a erosionar el progreso que había logrado con tanto esfuerzo. En agosto, Rory tuvo un encuentro fortuito con el oficial Christopher Crane en un centro comercial. Crane había estado monitoreando su situación durante más de 18 meses, vigilándola en un intento por alejarla de las malas influencias. Durante su conversación, Rory le confesó su recaída. Admitió que había perdido su trabajo un mes antes y que había recurrido a intercambiar favores íntimos por dinero o drogas.
Su confesión alarmó a Crane, quien de inmediato contactó a un servicio para organizar su hospitalización. Le instó a esperar mientras hacía los arreglos necesarios, pero cuando regresó, Rory ya no estaba. Al día siguiente, su familia la encontró en un estado desorientado e incoherente debido al consumo de sustancias. Profundamente preocupados, Shannon y el tío de Rory la llevaron al hospital con la esperanza de asegurar una intervención médica inmediata. Sorprendentemente, la dejaron sin supervisión en la sala de emergencias durante aproximadamente 1 hora. Cuando regresaron, Rory ya no estaba. Las grabaciones de seguridad revelaron más tarde que simplemente se levantó, salió del hospital y desapareció en la noche. Esta fue la última vez que su familia la vio con vida. A pesar de presentar un informe de persona desaparecida y lanzar una extensa campaña de búsqueda apoyada por redes sociales, no se encontró rastro alguno de Rory en los días y semanas siguientes. Cómo terminó Rory en la casa de Adam Strong sigue siendo un misterio, un enigma escalofriante que continúa atormentando a quienes han estudiado el caso. Se cree ampliamente que sus luchas con la adicción y una necesidad desesperada de drogas pueden haberla llevado a acudir a Strong, un hombre con un pasado oscuro y siniestro. Se especula que Rory, en un estado de vulnerabilidad, pudo haberlo abordado bajo el pretexto de ofrecer servicios íntimos a cambio de dinero o sustancias. Una decisión nacida de la necesidad más que de la elección. Esta trágica decisión, tomada en un momento de desesperación, finalmente selló su destino. Lo que hace que la situación sea aún más inquietante es la pregunta de cómo se cruzaron originalmente sus caminos. ¿Estaba Strong apuntando a individuos vulnerables como Rory, sabiendo que sus luchas podrían convertirlas en presas fáciles? ¿O fue un encuentro fortuito que derivó en algo mucho más horroroso? Los investigadores han revisado pruebas y testimonios intentando rastrear los hilos de su conexión, pero gran parte sigue siendo especulativo, dejando espacio para posibilidades escalofriantes. La investigación sobre la desaparición de Rory cobró fuerza después de que Strong hiciera una confesión escalofriante a la policía, revelando la ubicación de las partes restantes de su cuerpo en su casa. Su cooperación inesperada llevó inicialmente a los investigadores a creer que podría confesar más detalles. Sin embargo, una vez bajo custodia, Strong adoptó una actitud fría y calculadora, negándose a responder preguntas sobre la muerte de Rory o admitir alguna falta. Sin pruebas directas en ese momento que lo vincularan con su asesinato, las autoridades solo lo acusaron de la profanación de un cadáver. Su abogado solicitó la libertad bajo fianza, pero el tribunal la denegó, y Strong permaneció bajo custodia mientras continuaba la investigación. Las fuerzas del orden enfrentaron enormes desafíos en sus esfuerzos por atravesar el desapego emocional de Strong durante los interrogatorios. Intentaron provocarlo para obtener una respuesta emocional, con la esperanza de que eso condujera a una confesión. Sin embargo, Strong resultó ser inquebrantable, desviando hábilmente las preguntas sobre Rory y su conexión con su hogar. En su lugar, desvió las conversaciones hacia su pasión por las armas blancas, discutiendo con entusiasmo su extensa colección. Esta fijación con las armas llevó a los investigadores a descubrir un cuchillo de caza escondido en uno de los armarios de la casa de Strong. El cuchillo, incrustado con fragmentos de piel seca, fue sometido a pruebas de ADN, lo que reveló un giro impactante. Las muestras no coincidían con Rory, sino que pertenecían a otra joven. Esta revelación marcó un punto de inflexión en el caso. Tras meses de pruebas, los investigadores identificaron el ADN como perteneciente a Candice Fitzpatrick, una adolescente que había desaparecido casi una década antes. El caso de Candice presentaba similitudes inquietantes con el de Rory. Candice Olga Fitzpatrick nació el 3 de febrero de 1989 en Oshawa, Ontario, Canadá. Al crecer en Oshawa, era conocida por su personalidad vibrante y naturaleza compasiva. Candice asistió a escuelas locales, donde fue reconocida por su inteligencia y creatividad. Tenía una pasión por las artes, particularmente la música y la pintura, y a menudo pasaba su tiempo libre perfeccionando sus habilidades en estas áreas.
Su trayectoria educativa estuvo marcada por su determinación para superar obstáculos y perseguir sus pasiones. Asistió a escuelas locales en Oshawa, donde participó activamente en varias actividades extracurriculares, incluido el coro escolar y el club de arte. Sus profesores a menudo la elogiaban por sus talentos artísticos y su capacidad para inspirar a sus compañeros. Su naturaleza compasiva se extendía más allá de sus actividades artísticas. Candice era conocida por su trabajo voluntario en refugios y centros comunitarios locales, donde dedicaba su tiempo a ayudar a los necesitados. Su empatía y generosidad dejaron una huella duradera en aquellos a quienes asistió, y a menudo era descrita como alguien con un corazón de oro. La familia de Candice recuerda su espíritu aventurero y amor por el aire libre. Disfrutaba de hacer caminatas por los senderos cercanos y pasar tiempo junto al lago Ontario, encontrando paz e inspiración en la naturaleza. Su naturaleza aventurera se complementaba con una profunda curiosidad por el mundo, lo que la llevó a explorar diversas culturas mediante la lectura y el compromiso con comunidades diversas. En su adolescencia, Candice enfrentó desafíos, incluidas luchas con la adicción a las drogas. Sus frecuentes desapariciones y estilo de vida transitorio significaron que su familia no reportó de inmediato su desaparición. Pasaron casi 2 años antes de que se presentara un informe oficial. Para entonces, ya era demasiado tarde para encontrar pistas sustanciales. Candice, al igual que Rory, tenía 18 años al momento de su desaparición. Durante 10 años, su familia se aferró a la esperanza de que simplemente se hubiera escapado y pudiera regresar algún día. Esas esperanzas se hicieron añicos en 2018 cuando las fuerzas del orden confirmaron su conexión con Adam Strong. Las similitudes entre Rory y Candice iban más allá de su edad y luchas con la adicción. Ambas jóvenes tenían un parecido físico sorprendente, casi como hermanas. Esta coincidencia escalofriante llevó a las autoridades a sospechar que Strong era un depredador en serie, potencialmente responsable de más víctimas de las ya descubiertas. Sin embargo, de las 2 mujeres, solo los restos de Rory fueron completamente recuperados. La audacia de Strong durante los interrogatorios alcanzó un nivel impactante cuando propuso un trato. Proporcionaría detalles sobre sus crímenes a cambio de privilegios específicos, incluyendo una celda privada, un televisor, acceso a Internet y un menú personalizado de comidas. Indignados por sus demandas, los investigadores accedieron a regañadientes, desesperados por obtener información crucial. Una vez concedidas sus solicitudes, Strong comenzó a abrirse. Relató una infancia profundamente problemática, revelando que había sido víctima de abusos severos por parte de su padrastro desde los 5 años. Este abuso pareció moldear su psique, ya que admitió haber torturado y matado animales a la edad de 7 años. Strong confesó experimentar un perturbador placer con estos actos, los cuales solo se intensificaron con el tiempo. También habló de sus preferencias íntimas desviadas, lamentando su incapacidad para encontrar una pareja que compartiera sus oscuros e inquietantes intereses. Esta mirada a la psique de Strong pintó un retrato escalofriante de un hombre moldeado por el trauma y consumido por la violencia. Su manipulación calculada de la situación subrayó su falta de remordimiento y su disposición a explotar cualquier oportunidad para obtener beneficios personales. Las similitudes entre sus víctimas, junto con las horribles circunstancias de sus muertes, revelaron un patrón de depredación y brutalidad. Cuando surgió el tema de Rory Hatch durante su interrogatorio, Adam Strong se adentró en detalles gráficos y profundamente perturbadores, describiendo el proceso de desmembramiento de su cuerpo con una precisión inquietante, incluso con un grotesco sentido de orgullo. Su relato reveló no solo la fría planificación detrás de sus acciones, sino también un extraño desapego del horror de lo que había hecho. Lo que tal vez resultó aún más escalofriante fue su frustración expresada, no con el acto de desmembramiento en sí, sino con el fallo de la plomería, que frustró sus intentos de deshacerse de los restos a través del sistema de drenaje de su casa. A pesar de su escalofriante franqueza sobre las secuelas de la muerte de Rory, Strong se negó obstinadamente a admitir cualquier responsabilidad por el acto que acabó con su vida. En cambio,
Sostenía que Rory había sucumbido a una sobredosis de drogas mientras estaba en su casa y que sus acciones se limitaron a lo que describió fríamente como deshacerse del cuerpo. Se presentó como un participante pasivo en su muerte, intentando desviar la culpa hacia las circunstancias y no hacia sus propias decisiones. Sin embargo, el estado en que se encontraron los restos de Rory, combinado con pruebas forenses contundentes, contradecían directamente su versión, revelando una secuencia de eventos mucho más oscura y calculada. A medida que los investigadores lo presionaban más, la actitud de Strong oscilaba entre la desobediencia y una racionalización inquietantemente calmada. Su negativa a mostrar algún atisbo de remordimiento o empatía añadió otra capa de complejidad a su ya monstruosa personalidad. La evidencia forense sugería que el desmembramiento no se realizó por desesperación, sino con un enfoque metódico, lo que generó aún más preguntas sobre el estado mental y las motivaciones de Strong. Los expertos especulaban si sus acciones eran impulsadas únicamente por el deseo de ocultar el crimen, o si provenían de un impulso psicológico más siniestro, arraigado en el control y la dominación. Cuando los investigadores confrontaron a Strong sobre Candice Fitzpatrick, su actitud cambió. Parecía genuinamente sorprendido, probablemente asumiendo que después de 10 años, sus crímenes anteriores habían sido olvidados. Cautelosamente, intentó obtener información de los detectives sobre cómo lo habían relacionado con Candice. Cuando le hablaron sobre los fragmentos de carne encontrados en un viejo cuchillo de caza, Strong pareció momentáneamente sombrío, lamentando no haber tomado mejores precauciones. Aunque admitió conocer a Candice, negó cualquier participación en su muerte, alegando que ella había salido viva de su casa. Sin embargo, las pruebas forenses contradecían esta afirmación, y sus declaraciones revelaron un patrón de engaño. La actitud de Strong tomó un giro más oscuro cuando los investigadores le informaron que Rory estaba embarazada en el momento de su muerte. Aunque el embarazo estaba en una etapa temprana y probablemente no era visible, esta revelación tenía la intención de provocar una reacción emocional o reveladora. En cambio, desencadenó una respuesta perturbadora. Strong negó vehementemente la afirmación, asegurando que habría sabido si Rory estaba embarazada. En su esfuerzo por demostrar su punto, proporcionó involuntariamente detalles horribles sobre sus acciones. Afirmó haber examinado personalmente el cuerpo de Rory y describió haber sostenido en sus manos sus órganos reproductivos. Mientras elaboraba su relato, atrapado en su propia narrativa, mencionó sensaciones como calor e incluso una pulsación, lo que llevó a los investigadores a sospechar que Rory podría haber estado aún con vida en ese momento. Aunque Strong intentó posteriormente retractarse de estas declaraciones, el interrogatorio había sido grabado, y sus palabras se usaron como pruebas incriminatorias en el juicio. Su negativa a reconocer su implicación en la muerte de Candice Fitzpatrick se mantuvo firme, y sin un conjunto completo de restos, su caso carecía de la misma base forense concreta. No obstante, el comportamiento de Strong y las conexiones entre ambos casos sugerían fuertemente un patrón depredador. El juicio de Adam Strong comenzó en septiembre de 2020, 3 años completos después de la muerte de Rory Hatcher y 12 años después de la desaparición de Candice Fitzpatrick. Los cargos incluían 2 asesinatos y la profanación de los restos de Rory. El proceso judicial estuvo lleno de testimonios emocionales, particularmente de las familias de las víctimas y de 4 exparejas de Strong. Estas mujeres detallaron sus tendencias sádicas, su naturaleza violenta y su obsesión por el control. Sus testimonios pintaron el retrato de un individuo profundamente perturbado que encontraba placer en atormentar a otros. La fiscalía argumentó que Strong había atraído tanto a Rory como a Candice a su casa bajo el pretexto de ofrecer dinero a cambio de servicios íntimos. Una vez allí, las inmovilizó y torturó, disfrutando de su sufrimiento. Temiendo que sus víctimas pudieran denunciarlo ante las autoridades, finalmente acabó con sus vidas. En el caso de Rory, los registros del teléfono móvil de Strong lo ubicaron cerca del puerto de la ciudad el 4 de septiembre, la misma zona donde más tarde se descubrió su torso. Los investigadores creían que había arrojado allí sus restos, esperando que la corriente los arrastrara.
A pesar de su negativa a admitir culpa, la abrumadora evidencia, incluidas sus propias declaraciones grabadas, no dejaban lugar a dudas. En abril de 2021, Adam Strong fue declarado culpable de ambos asesinatos y de la profanación de los restos de Rory Hatch. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. De manera sorprendente, Strong pareció no inmutarse ante el veredicto. En sus palabras finales, comentó que sus condiciones en prisión eran mucho mejores que sus condiciones de vida anteriores, mostrando una escalofriante falta de remordimiento. 6 meses después de su sentencia, en un giro inesperado de los acontecimientos, Strong confesó la ubicación de los restos de Candice Fitzpatrick. Esta confesión llevó a una extensa búsqueda que duró varios meses, culminando en el descubrimiento de huesos humanos en una zona apartada. Las pruebas de ADN confirmaron que los restos pertenecían a Candice Fitzpatrick, proporcionando finalmente a su familia un sentido de cierre. Sin embargo, la confesión generó nuevas preguntas sobre las motivaciones de Strong y si otras víctimas también habían caído en sus manos. Los detectives seguían atormentados por la posibilidad de más víctimas. Durante el arresto inicial de Strong, se encontró una cadena con 3 anillos entre sus pertenencias personales. Cuando se le preguntó por el objeto, Strong solicitó su devolución, alegando que los anillos tenían un profundo significado para él. 2 de los anillos fueron posteriormente identificados por las familias de Rory y Candice como pertenecientes a sus hijas. Sin embargo, el tercer anillo sigue sin identificar, lo que deja a los investigadores preguntándose si pertenecía a otra víctima aún no descubierta. El caso de Strong ejemplifica los aspectos más oscuros del comportamiento humano, resaltando la naturaleza depredadora de un hombre que operó sin ser detectado durante más de una década. Su insensibilidad y falta de empatía, junto con los brutales detalles de sus crímenes, han dejado una marca indeleble en todos los involucrados en la investigación.